que la iglesia es tan importante que necesitamos entender que lo que hemos vivido en otras iglesias, en otras congregaciones, donde no nos han enseñado la escritura de manera fiel, hermanos, que eso no justifica que nosotros sigamos viviendo de la misma manera. Necesitamos entender la importancia de lo que es la iglesia. Y hoy vamos a ver de nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios, cómo vamos a ir creciendo en unidad. Este es mi tema, creciendo en unidad. Este es el tema número 19. ¿Cómo se titula el tema? Creciendo en unidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11, aunque vamos a desarrollar a partir del versículo 12, pero vamos a leer desde el 11. Dice la escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado el privilegio enorme de estar nuevamente delante de ti. Señor, qué maravilloso, glorioso es haber venido, cantarte con todos mis hermanos, Señor, en tu presencia. Es edificante, es algo que anima mi corazón, me goza, me causa gozo, me causa alegría, Señor, y me causa muchas cosas en mi corazón, muchas emociones que se desbordan de mí, Señor, pero también, Señor, razonando, pensando en lo que tu palabra dice con respecto a la adoración, Señor. Como dice tu palabra, cantaré, pero cantaré con el entendimiento, Señor. Por eso, Señor, es que al estar cantando y recordar todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a exponer este tema, que me ayudes a ser claro, a ser íntegro, Señor, en este mensaje que tú has dado para tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos confiando en el poder y la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, en su sabiduría ha creado el cuerpo de una manera en que ese cuerpo va creciendo proporcionalmente. Cada uno de sus miembros debe crecer y desarrollarse con los demás miembros del cuerpo. Lo único, hermanos, que puede detener el crecimiento de ese cuerpo es cuando ha sufrido algún daño severo o si padece alguna enfermedad. Pablo nos enseña, hermanos, en estos textos que así debe de ser el crecimiento de la iglesia. Todos los creyentes compartimos un cuerpo, donde cada miembro tiene una función, pero que se necesitan entre sí. Y Pablo, hermanos, presenta el crecimiento de cada miembro en la unidad del cuerpo de Cristo. Escuche esto, no es el crecimiento de cada miembro individualmente, no lo es. Hermano, quiero decirle esto, ni usted ni yo tenemos el derecho de hacer una diferencia entre adorar a Dios y servir a su iglesia. No tenemos ese derecho.
quien tenía el derecho de hacer esa dicotomía o esa separación, esa diferencia, es Cristo, y no la hizo. Por lo tanto, nosotros no podemos venir a la iglesia y presumir diciendo que somos creyentes y hacer una diferencia entre servir a Dios y servir a nuestros hermanos. No podemos hacer eso. No es el crecimiento de cada miembro individualmente. Pablo enfatiza la unidad del cuerpo y nos insta a guardar esa unidad. ¿Cómo? Soportándonos unos a otros con humildad, mansedumbre y amor. Debemos, hermanos, saber que la única manera en que la iglesia crece bien o crezca bien es cuando todos sus miembros crecen en unidad, cuando van siendo perfeccionados o capacitados en unidad. Pero también es importante saber, hermanos, cómo podemos cuidarnos de esas cosas que afectan la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se trata de crecer por crecer, sino de crecer de acuerdo al diseño que Dios ha establecido, que es crecer en la unidad del Espíritu. Ahora, si pudiéramos crecer sin esa unidad del Espíritu que nos lleva a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos, no estaríamos creciendo de acuerdo a la unidad que Dios ha creado para su iglesia. Es bueno y es justo que usted pase mucho tiempo en su casa orando y leyendo las Escrituras. Eso es correcto. Lo que no es correcto es que usted pase tanto tiempo leyendo las Escrituras, orando al Señor, y eso no provoque unidad en el cuerpo. Es completamente contradictorio. Y ese es el problema precisamente de estarnos engordando de la palabra de Dios y no compartirlo con otros. Es un problema, hermanos. Suena muy espiritual decir que yo puedo pasar 60, 90, 120 minutos en oración con el Señor, pero es tan contradictorio que eso no se refleje en la iglesia. Hermano, el propósito de Dios no fue salvarlo para que usted viviera individualmente. No. El Señor lo salvó y lo injertó a un cuerpo, ¿entiende eso? Lo injertó a un cuerpo. Ese cuerpo tiene un propósito de este lado del cielo y lo vimos la semana pasada. Propósitos prácticos: crecer en unidad, crecer en santidad, llegar a la plenitud de Cristo, cada uno de nosotros esforzándose. Pero hermanos, además eso, el crecer en unidad, el crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, es para que nosotros evidenciemos al mundo quién es Dios a través de esa unidad. El crecimiento en unidad, mis hermanos, tiene como propósito que cada miembro ponga su don al servicio de la iglesia. Y eso, hermanos, establece fundamentalmente que el propósito inmediato de todos los dones de Cristo es el ministerio realizado por toda la iglesia, edificándose a sí misma. En otras palabras, cada miembro de la iglesia ha sido dotado de dones espirituales con los cuales debe edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero como vimos el domingo pasado, mis hermanos, todos tenemos dones, todos somos responsables, sí, pero Dios ha dado unos dones especiales o específicos a su iglesia para que la iglesia sea perfeccionada y para que vaya creciendo sanamente para la obra del ministerio. Esos dones son los dones de la palabra en teología, así se conocen, y que Pablo menciona en el versículo 11. Y Pablo dice que aquel que subió, que llevó cautiva la cautividad, dice que ese mismo Señor Jesucristo, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos regalos, hermanos, son personas capacitadas con dones específicos dados por el Espíritu Santo. Como decíamos,
Cuando nosotros, hermanos, conocemos el propósito bíblico de esos dones, entonces nosotros como iglesia los valoramos, los apreciamos y los respetamos. ¿Cómo? Pues de la manera como la palabra de Dios lo establece. Recuerden que no es rendirles pleitesía, no es rendirnos ante esos dones y tratarlos como reyes. No, no, no. Es honrarlos como la palabra de Dios lo establece. ¿Sí? Si nosotros entendemos, hermanos, claramente el propósito de esos dones, entonces entenderemos el propósito de la iglesia de este lado de la eternidad. Porque esos dones fueron dados para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Esos dones, hermanos, o personas capacitadas por Dios son muy importantes para la iglesia. Para que la iglesia no sea llevada de acá para allá por todo viento de doctrina y para que no sea engañada, sino para que sea llevada a la madurez. La iglesia, hermanos, debe crecer espiritualmente. La iglesia, hermanos, aunque quiero decir esto con mucho cuidado, y un hermano, porque nosotros yo mando la enseñanza y todos los de la escuela la mandamos la enseñanza al grupo que tenemos para retroalimentar. Hermanos, nosotros no debemos enfocarnos meramente en el crecimiento numérico, aunque, hermanos, si la iglesia estuviera abarrotada de puros hijos de Dios, bueno, gloria a Dios por eso. Debemos enfocarnos en predicar el evangelio y salir y que muchos crean en Cristo. Pero, hermanos, nosotros debemos enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual. Ni siquiera debemos enfocarnos en el crecimiento económico. Eso es lo que Pablo nos dice en los versículos que vamos a ver hoy. Y para nuestra enseñanza, hermanos, vamos a ver 4 encabezados. El primero es la responsabilidad de los dones especiales y que vimos parte la semana pasada. En el versículo 12, la responsabilidad de los dones especiales. Segundo, el objetivo final de los dones especiales, versículo 13. Tercero, ¿de qué nos libran esos dones? Versículo 14. Y cuarto, ¿cómo alcanzamos esos propósitos? Versículos 15 y 16. Yo pido, por favor, su atención. No se distraiga, hermanos, y se los digo sobre todo los que están hasta atrás. Y les digo por esto, yo me he sentado atrás, es complicadísimo poner atención. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos el dominio propio de enfocarnos en a lo que venimos, sino que alguien se mueve y alguien se para y lo seguimos hasta que entra hasta que se perdió en la esquina. Por eso le digo, a propósito de eso, hermanos, pongamos mucha atención, porque si no venimos con esa preparación, nos vamos a perder. Y hermano, cuando nosotros salimos de aquí, nos vamos igual como llegamos, porque no pusimos atención a lo que Dios ha hablado. Entonces veamos el primer encabezado, la responsabilidad de los dones especiales. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nos dice, hermanos, que Dios ha regalado esos dones a su iglesia para que la iglesia sea capacitada, sea equipada, ¿sí? Adecuadamente, para que los creyentes se edifiquen entre sí. Hermanos, la responsabilidad de los dones especiales es capacitar a la iglesia para que la iglesia ejerza sus dones y se edifiquen entre sí.
Esa es la responsabilidad de los dones especiales. Estos hermanos están llamados a enseñar a la iglesia la palabra de Dios para que la iglesia sea más efectiva en sus labores conforme a los dones que Dios ha dado a cada miembro. Esto presupone, hermanos, que si los pastores no predican la palabra, será muy difícil que los miembros maduren y pongan sus dones en operación. Ahora, hermanos, el texto presupone algo más, y es que cada creyente, hermanos, al ser equipado, le permite servir a otro o a otros con el don que ha recibido. Por eso, mis hermanos, el ministerio de enseñanza no puede ser puesto en manos de quien no ha sido llamado por Dios. Hermanos, ustedes, déjenme decirles esto, y los que estamos predicando no van a tener ningún reparo en lo que voy a decir. Es decir, no se van a oponer. Si ustedes ven en este lugar a alguien que no está predicando la palabra, es su responsabilidad bajarlo. Pero ¿cómo? Pero dale chance. No, hermano, porque el alma está en juego. No es poca cosa. Necesitamos entender, hermanos, que la palabra debe ser predicada, y ese ministerio de enseñanza no puede ser puesto en manos de quien no ha sido llamado por Dios, porque está en juego el correcto servicio de los miembros. Por lo tanto, los dones especiales o específicos no pueden tener otro objetivo más que la formación de creyentes para servir mejor en el ámbito de la iglesia local con el don que cada miembro ha recibido. Si hay alguien que se opone a la unidad en esta iglesia, necesitamos exhortarle a que acepte la unidad, porque eso es lo que establece la palabra de Dios. Y no solamente que lo declare abiertamente, no, actitudes, hermanos, actitudes, carácter. No solamente es el hecho de que abiertamente diga, ¿sabes qué? Yo me opongo a eso. No. Con su simple actitud. Y hermano, de paso, déjeme decirle, no vaya y se lo cuente al pastor ni a los diáconos. Vaya con él. Hermanos, nosotros no tenemos la solución de que la persona haga lo que usted quiere que haga. Es la palabra de Dios. Y si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, ¿usted cree que Dios respaldará eso, sí o no? Entonces, ¿por qué hacemos la cosa al contrario? La palabra de Dios dice claramente, si tu hermano peca contra ti, ve con el pastor y dale la queja. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ve tú con él. Y noten que el texto dice, si tu hermano peca contra ti. Bueno, en el original dice si tu hermano peca. Pero la Reina Valera dice si tu hermano peca contra ti. Todavía nos lo pone más difícil. Pero hermanos, porque nosotros podríamos decir, pero él es el que pecó, que él venga a mí. ¿Así debe de ser? ¿Qué dice la Escritura? Pero Señor, él fue el que pecó contra mí. Sí, pero yo quiero que vayas tú. Y si nosotros obedecemos, hermanos, se cumple la Escritura y el Señor respalda nuestra obediencia. ¿Sí? Hermanos, los dones especiales o específicos no pueden tener otro objetivo más que la formación de creyentes para servir a nuestra iglesia local. Ahora bien, es importante notar, hermanos, bajo lo que Pablo viene diciendo acerca de los dones o personas capacitadas por Dios,
que no son ellos los únicos que edifican a la iglesia. No, mis hermanos, esos dones son responsables de equipar a los santos, pero son los santos los que llevan a cabo la obra del ministerio, juntamente con los diáconos y pastores. Los pastores profundizan en las escrituras para poder equipar a los santos, pero una vez hecho ese trabajo de enseñanza y de equipar a los creyentes, después todos los creyentes deben trabajar ministrándose unos a otros, mis hermanos, con el objetivo de ir creciendo, de ir madurando en el cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, hermanos, la iglesia entera debe de estar ocupada en el ministerio. Toda la iglesia debe estar ocupada en la labor espiritual con un objetivo: servir más y mejor. De hecho, hermanos, yo quiero preguntarle, ¿por qué la iglesia cristiana? No sé si es una pregunta rara, pero hágasela usted. ¿Por qué en la iglesia cristiana, las iglesias locales, tenemos tanto problema en llamar al servicio de la misma? ¿Por el compromiso? ¿Por la falta de entendimiento de nuestra responsabilidad? Porque, hermanos, bueno, creo que la lógica es que nosotros no deberíamos tener ningún problema como pastores y líderes, no deberíamos tener ningún problema en escoger algún creyente para el servicio de cualquier ministerio. No debería. Pero como han dicho ya algunos hermanos, es un problema, hermanos. Toda la iglesia, diga conmigo, toda la iglesia debe estar ocupada en la labor espiritual con el objetivo de servir más y mejor. Escuchen lo que dice William Hendrickson. Escuchen este comentario. Dice: a menos que en relación con el culto haya una adecuada preparación. Note eso, hermanos, por eso tomé este comentario. A menos que en relación con el culto haya una adecuada preparación, un deseo de comunión cristiana, una participación de todo corazón y un espíritu de adoración, escuche, a menos de que haya eso, existe el peligro de que se transforme en sacrilegio dominical. Es decir, en una violación, en una falta de respeto. Ahora, hagamos este ejercicio. Piense, ¿qué hizo toda la semana usted para llegar el domingo adecuadamente preparado? Es decir, cada uno de nosotros debemos prepararnos toda la semana para llegar al servicio. Yo le compartía a los hermanos en el grupo de comunión esta semana y les decía: escúchenme, cada uno de nosotros debe prepararse en oración, para decirle a los hermanos, para decirle al Señor cómo llegar a ministrar el domingo a un hermano. ¿Usted y yo hacemos eso? Señor, yo quiero bendecir a alguien. Yo no quiero ir con una expectativa de ¿qué me van a dar en esa iglesia? No, hermano, ese pensamiento te va a frustrar. Si tú vienes con ese pensamiento a la iglesia, tú no vas a recibir nada. Sí, porque te levantas en la mañana muy temprano, oraste, te preparaste para venir al culto, pero con la intención de decir: ¿qué me vas a dar, Señor, ahí en la iglesia? Desde el que me recibe me tiene que recibir excelentemente bien. Si no me recibe con una sonrisa, entonces, Señor, ¿qué pasó? Yo me levanté temprano, oré, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermano, nosotros venimos con un deseo de servir. Ahora, ¿es verdad que hay creyentes y no creyentes? Sí, hermano. Pero como dice Wayne Grudem en su libro de teología, hermano, nosotros no debemos ser inmisericordes, porque a nosotros no nos toca juzgar quiénes son hijos y quiénes no.
De hecho, es a través de nuestra misericordia que ellos pueden llegar a ser hijos de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, es verdad que hay hijos de Dios y hay no hijos de Dios en la iglesia. Pero hermanos, Dios nos dará la sabiduría. Y más adelante, por eso vamos a establecer lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia, para que haya una disciplina en la iglesia y así nosotros poder saber, pues, no de una manera perfecta, pero por lo menos saber quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Hermano, sigue diciendo, este autor dice, durante la semana cada miembro debe equiparse a sí mismo para realizar un ministerio definido. Escuche, un ministerio definido, sea impartiendo aliento a los afligidos, a los enfermos, enseñando, evangelizando o haciendo cualquier otra obra con el don que le ha sido dado. Fin de la cita. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos durante la semana para hacer esto, hermanos? Para venir a bendecir a nuestros hermanos. ¿Has orado al Señor para decirle, Señor, dime a quién voy a ministrar el domingo? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está en una situación en la cual yo pueda ayudarle? Y quizás tú también estás sufriendo. Porque luego venimos con ese corazón y decimos, pero es que yo también estoy sufriendo, pastor, ¿y a mí quién me ministra? El Señor. De hecho, hermano, cuando tú estás en consejería, yo no sé si le pasa aquí a los hermanos que han dado consejería, pero me van a entender que cuando estamos en consejería, muchas veces yo como pastor he dicho, si supieras que yo también necesito eso. ¿Les ha pasado? Pero luego cuando tú estás hablando y estás dando el consejo, el Señor te está consolando a ti también y te dice, esto era lo que tú también necesitabas. Hermanos, nos necesitamos mutuamente. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora escuche esto. Esto que dice Hendrickson y lo que viene diciendo Pablo, hermano, sobre todo, echa por tierra ese pensamiento de algunos que dicen, yo soy cristiano, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Escúcheme, hermano, decir que soy cristiano y no pertenecer a una iglesia es sencillamente imposible. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Nadie que se diga cristiano puede ni debe vivir, aislado de una iglesia. Si es cristiano, tiene dones. Y esos dones no le fueron entregados con un fin en sí. No le fueron entregados para él o para ella, sino para edificar a la iglesia. Ahora escuche esto. Si vive fuera del cuerpo de Cristo, de una iglesia local, lo más seguro es que no es creyente. Y no le quiero decir lo que dice William Hendrickson, porque William Hendrickson es duro al decir esto, pero déjeme decírselo, porque no lo dije yo, lo dijo él. Así que atribúyaselo a él. En el cuerpo de Cristo no hay parásitos. Es duro eso. Y lo vamos a entender en el cuarto encabezado, hermano. Y yo sé que esto es duro, hermanos, pero de verdad necesitamos entender que la gloria de Cristo está de por medio. Ni siquiera es nuestro bienestar como punto de partida. No, es la gloria de Cristo. Y por supuesto, nosotros somos beneficiados. Pero hermanos, es la gloria de Él. Es la gloria de Jesucristo. En tu unidad, en tu práctica, es la gloria de Cristo. Si vive fuera del cuerpo esa persona, lo más seguro es que no es creyente. Pero además, hermanos, los dones de la palabra, que son los evangelistas, pastores y maestros, que ahora están vigentes, fueron dados por Dios a su iglesia. ¿Con qué propósito? Pues para que cada miembro sea capacitado para la obra del ministerio. Y mis hermanos, eso es demasiadamente importante entenderlo, porque si una persona dice ser creyente pero no pertenece a una iglesia local, la pregunta es, ¿cómo es equipada para la obra del ministerio? ¿Cómo?
Por lo tanto, hermano, todo aquel que diga haber creído en Cristo como su Salvador y su Señor, aquel que gobierna sus deseos, aquel que gobierna sus pensamientos, aquel que gobierna todo de Él, mis hermanos, si Él es su Señor, debe pertenecer a una iglesia local. ¿Para qué? Para ser equipado, para ser perfeccionado, para la obra del ministerio. Esta, mis hermanos, es la responsabilidad de los dones de la palabra, equiparnos. ¿Y cuál es el objetivo de eso, hermanos? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el objetivo final de los dones especiales. Versículo 13. ¿Somos equipados? Y dice Pablo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi hermano, el objetivo final o la causa definitiva de la edificación de la iglesia es para que la iglesia, llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces yo te pregunto, si tú eres creyente pero no te congregas de manera regular, que eso es fundamental, ¿cómo pretendes llegar a la unidad de la fe? O peor aún, si no perteneces a una iglesia local, ¿cómo llegas a esa unidad? ¿Cómo? Mis hermanos, porque esta fe no se refiere al acto de tener una creencia general de quién es Cristo o de la vida cristiana, no, sino al contenido del evangelio, y que Pablo menciona precisamente en el capítulo 1, versículo 13, donde él dice, y en él también vosotros, escuchen, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Pablo dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la unidad de esta fe a la que todos debemos llegar. Por eso, hermano, es importante que todos en la iglesia tengan la fe en Cristo como Señor y Salvador. Mis hermanos, es el evangelio. Para poder llegar, hermanos, a esa unidad de la fe, necesitamos creer todos en el evangelio. Necesitamos creer que Cristo merece toda la gloria, toda la honra. Ahora piensa en la gloria de Dios. Y Leo viene y me insulta y me dice, pastor, yo no te amo, te respeto, pero no te amo. Y quiero decirte algo, pastor, me caes gordo. Y entonces yo pienso en la gloria de Dios. Y yo le digo, Leo, no importa. Yo sí te amo y te respeto y todo lo demás. Porque yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en la gloria de Dios. Si tú y yo pensamos solo en la gloria de Dios, dime qué peso tendrían esos problemas entre nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos esa fe y no pensamos en la gloria de Dios, hermanos, entonces el que alguien me cierre el ojo de una mala manera, o me haga un gesto, o no me salude, o yo le voy pasando la mano y de repente él se dio la vuelta porque le estaban picando del otro lado, y yo digo, no me quiso saludar. ¿Qué peso tendría eso? Pero necesitamos crecer en eso, hermano. Porque como ya lo dije, la gloria de Él está de por medio. Mis hermanos, la falta de unidad en la iglesia muchas veces viene como resultado de la ignorancia doctrinal y de la inmadurez espiritual. Y no estoy hablando de conocimiento, hermano. Estoy hablando de ignorancia. Estoy hablando de inmadurez espiritual. Por eso la importancia de que los dones especiales se dediquen a hacer la labor que se les ha encomendado, que sean fieles a su llamado, para que entonces la unidad de la fe en la iglesia sea una realidad. Porque solo una iglesia, hermanos, equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica puede ser fiel en el ministerio, puede ser madura espiritualmente y puede aspirar llegar a la unidad de la fe. Lo segundo que Pablo menciona
en ese objetivo final es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo, mi hermano, no está hablando de creer en Cristo para salvación. No. Pablo está hablando de epignosis, es decir, del conocimiento correcto, del conocimiento profundo, del conocimiento pleno de quién es Cristo, que viene por medio de una relación con Él, del estudio fiel y la obediencia a su palabra. Y mis hermanos, crecer en este conocimiento es un asunto de toda la vida, pero debe ser una realidad para toda iglesia local, cristiana verdadera. Esa unidad de la fe, mis hermanos, nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios y a ser perfeccionados a un varón perfecto, como dice Pablo. Y eso significa, mis hermanos, que todas las áreas de nuestra vida deben ser afectadas. Todas las áreas de nuestra vida. El tercer resultado y objetivo final, Pablo habla de la madurez espiritual de la iglesia. Es una madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo de Dios, hermanos, es que cada creyente, sin excepción, ahora déjeme decirle esto, quien no es creyente aquí, no se preocupe por hacer un esfuerzo, porque es como si nosotros le dijéramos al naranjo, dame unas manzanas. El naranjo va a pujar, va a hacer todo lo que pueda, pero nunca va a dar manzanas. Va a dar naranjas. Por lo tanto, una persona que no ha sido regenerada, hermanos, en Cristo no es una carne regenerada, no es una carne mejorada. No, hermano, en Cristo es un nuevo hombre. En Adán, ¿quién somos? El viejo hombre. ¿Y en Cristo qué somos? El nuevo hombre. Por lo tanto, el viejo hombre no puede esforzarse por dar el fruto del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque necesita ser en Cristo salvado. Necesita ser una nueva persona en Cristo. Y yo creo que esto, hermano, a cada uno de nosotros nos debe de llevar a pensar, ¿por qué entonces yo no estoy dando ese fruto? Cada creyente es el deseo de Dios, sin excepción alguna, que llegue a ser semejante a Cristo. Para eso fuimos llamados. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, que es lo mismo que establece la carta a los Efesios en el capítulo 1, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada creyente verdadero, hermano, debe ir creciendo en manifestar el carácter y las cualidades de Cristo. Ahora escúcheme. Lo estamos haciendo, pero por favor, no presuma que todos deben hacerlo de una manera completa y perfecta, porque eso también lo va a desanimar. Déjeme decirle esto. Todos pecamos, empezando por mí. Todos. Hay áreas en mi vida que Dios sabe que tengo que ir forjando mucho más. Dios lo sabe. Pero si usted ha puesto su mirada solamente en esa parte, quiero decirle, hermano, que usted no ha entendido el evangelio. Y no estoy justificando nada. Es que es una realidad. Es una realidad. Pero, hermano, el nuevo creyente tiene frutos. Tiene frutos verdaderos. Y son tangibles. No son invisibles. Son visibles. Cada creyente, mi hermano, debe ir creciendo en su carácter y las cualidades de Cristo, que es el varón perfecto. Todos los creyentes, sin excepción, debemos mostrar el carácter de Cristo. Ahora, para que no se condene, déjeme decir esto: los que han comenzado en la fe, no se condenen. Son creyentes, pero tienen un deseo de ir cambiando. Créame, en ese proceso estamos aún los que tenemos más de 20 años en la fe. Seguimos queriendo cambiar, seguimos santificándonos, seguimos caminando en la fe porque queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermano, eso no terminará de este lado del cielo. Es siempre.
Así que los que han comenzado en este caminar, yo les animo a que se sigan esforzando. Todos los creyentes, sin excepción, debemos mostrar el carácter de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Por lo tanto, hablar de la iglesia en el mundo es hablar de Cristo en el mundo. Todos los cristianos estamos llamados a andar o a vivir como Cristo. Mire lo que le dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pues sí, podemos decir 1,000,000 de cosas, pero si no mostramos ese fruto, debemos hacer un alto en nuestra vida. Ahora bien, es importante recordar, mi hermano, que sí, es el propósito de esos dones, equipar a la iglesia, pero eso no elimina nuestra responsabilidad como miembros. Debemos esforzarnos, escuche esto, mucho. ¿Cuánto? Mucho. O bien harto, como decimos acá. Mucho, muchísimo para poder alcanzar esa unidad. Debemos esforzarnos, hermano. Esto no viene de manera fortuita. Esto no viene de una manera mágica porque usted se levantó el domingo en la mañana y dice, ay, cuánto amo a estos hermanos. No, hermano, eso se obtiene a través de nuestra relación. Cuando vemos que el hermano no es tan afable, tan amoroso, que es tan peculiar, hermano, es ahí donde amamos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás creciendo en amor? Porque nos fuimos allá, bueno, no sé cómo se llaman los cerros, allá en Guanajuato nos fuimos a la Bufa, al Cerro de los Picachos, y le dije a la iglesia, vamos a hacer en la cueva que está ahí un monasterio. Se me fue la onda. Y ahí vamos a estar y nos vamos a reunir todos ahí. Y ahí bien padre todos. Sí, es así. Y me voy a llevar a los que son bien chidos y a los demás quedan fuera. No, hermano. Es precisamente en el contexto de una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, pero que sigue pecando, donde usted y yo sabremos si realmente estamos creciendo en amor, en unidad, en compasión y en misericordia. Es en ese contexto. Todos queremos aislarnos y decir, no, yo en mi casa soy el hombre más santo. Sí, pero sal, enfréntate con los hermanos. Mis hermanos, la asistencia a la iglesia debería significar mucho más que escuchar el sermón. Escuche, debe ser un deseo de comunión cristiana, una participación de todo corazón. Pero para esto se requiere que durante la semana cada miembro se prepare adecuadamente a sí mismo en oración, la lectura de la palabra. Y mis hermanos, yo estoy seguro, porque la palabra de Dios lo afirma, estoy seguro que si usted es creyente, el llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y alcanzar la estatura del varón perfecto, es una realidad para usted. ¿Por qué? Porque para eso el Señor lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que cuando nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por mezclarnos con nuestros hermanos, por vivir en unidad con ellos, no es usted. ¿Quién cree que es? Es el Espíritu Santo. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo impulsándonos a vivir en unidad, a preocuparnos los unos por los otros. Y esto, hermanos, nos lleva a hacer una aplicación práctica, que es lo más importante de las Escrituras, aplicarla a nuestra vida, que es lo que estamos haciendo en los grupos de comunión, aplicar los textos a nuestra vida. Sí, pues yo ya entendí que la iglesia es esto y esto y esto. Ahora, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Y esta aplicación, hermanos, debería hacernos entender a nosotros y reflexionar. Señor, si yo no siento ese amor por mis hermanos, si yo no siento ese deseo, por favor muéstrame si yo he nacido de Dios. No importa si usted tiene 100 años en la fe. No importa. Debemos hacer esa pregunta de manera continua, de manera constante. Mis hermanos,
Dios lo traerá a esa unidad, porque para eso usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque Pablo dice, porque quien comenzó su buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la comenzó? Él. ¿Quién la terminará? Él. Pero por otro lado, también dice que Él hará en nosotros o provocará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, es importante entender la importancia de la iglesia de este lado del cielo. Pero mis hermanos, esos dones también son importantes porque nos libran de algunos errores. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, ¿de qué nos libran esos dones? Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de Dios, hermano, en relación con la madurez de la iglesia debe afectar a cada creyente. Voy a repetir eso otra vez. El propósito de Dios en relación con la madurez de la iglesia debe afectar a cada creyente, porque para eso fueron dados esos dones. En otras palabras, esa madurez tiene que ver con la experiencia directa de la unidad de la fe. Es llegar a la madurez espiritual y pasar de ser niños fluctuantes a hombres sólidamente establecidos. Por eso yo le hacía la pregunta al principio. ¿Se justifica que un hombre que ha sido abandonado por sus padres abandone a sus hijos? Por supuesto que no. Y menos, hermano, si es un creyente. Menos. Debemos dejar de ser niños fluctuantes, ser hombres sólidamente establecidos. Por eso Dios da esos dones, porque los niños fluctuantes son llevados por doquiera por todo viento de doctrina, y en la medida en que la fe nos lleva a la experiencia más íntima con Cristo y a un mayor conocimiento de Cristo, en esa misma medida seremos librados de ser llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, por doctrina no bíblica. Pablo, hermano, sabía muy bien lo que es ser lanzado de acá para allá por el viento. Seguramente Pablo está pensando en el naufragio, cómo él naufragó y cómo el viento lo azotaba de acá para allá con violencia. Así es todo aquel que no crece, no madura en su fe. Hermano, ¿cuántos años llevas en la fe? Aquí hay hermanos que tienen 4 o 5 años en la fe y me sorprende su madurez espiritual. De verdad. Pero por otro lado, vemos el otro contraste. Mis hermanos, en la mente de Pablo está el mundo donde surgen doctrinas fundamentadas en enseñanzas de hombres perversos. Escuche, que vienen contra la iglesia y que arrastran a quienes no están firmes porque no están firmemente anclados en Cristo. La única manera, hermanos, de permanecer y resistir es estando firmes en la unidad de la fe. Es crecer en conocimiento de Dios. Y mis hermanos, Dios nos dio esos dones para equipar a la iglesia, para librarla de estas situaciones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos? Todos. ¿O algunos? Todos. Fe que, como hemos dicho ya, es la fe que Cristo, es la fe en Cristo, perdón, es la fe en el Evangelio que nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios y que nos libra de ser arrastrados por doctrinas de hombres perversos. De ahí que Pablo habla de hombres que para engañar, escuchen esto, emplean con astucia las artimañas del error. Pablo da la idea aquí, mis hermanos, de estos hombres, que ellos vienen a la iglesia con una mente, con un deseo premeditado, mis hermanos, de llevar a los creyentes al error. Por lo tanto, mis hermanos,
La responsabilidad de los dones de la palabra, pastores y maestros y evangelistas, es capacitar a todos los creyentes para que sean capaces de permanecer firmes en la fe. Porque la única manera donde los falsos maestros pueden progresar es en medio de aquellos que son niños. Son inmaduros, son inconstantes, son inestables, son aquellos que siempre están buscando nuevas revelaciones, siendo extraviados de la verdad bíblica. De repente llega por ahí uno y le dice: oye, ¿sabías que Jesucristo es uno? Que a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Y el cristiano, ¿verdad?, dice: ¿serio? Pues a mí me enseñaron que eran 3 personas, una divinidad. Y él dice: no, mira, te voy a mostrar un texto. Y le muestra un texto fuera de su contexto y dice: sí, ya soy unicitario. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos las Escrituras, porque no leemos la palabra de Dios. Hermano, escudriña las Escrituras. Por favor, se lo pido. Escudriña las Escrituras. Porque nosotros aquí no somos infalibles. Usted necesita conocer las Escrituras. Esos hombres engañadores llevan tras ellos cautivos a esos inmaduros que se dejan embaucar por enseñanzas que no tienen consistencia bíblica. Estos hombres no tienen ningún interés por la vida cristiana verdadera, por la libertad del evangelio. No les importa la vida de santidad. Estos hombres buscan textos y los sacan a propósito de su contexto para extraviar a los que son inmaduros e inconstantes. No tienen ningún reparo en separar familias en base a una aparente lealtad bíblica. Estos hombres no les interesa la unidad de la iglesia en lo más mínimo, no les interesa la vida de santidad. Estos hombres mantienen a los creyentes en la inmadurez espiritual. ¿Para qué creen? Para provecho propio. No les conviene que los cristianos lean la Biblia. ¿Por qué? Los van a desenmascarar. Y como alguien ha dicho, escuche esto, hermano, este tipo de personas hacen mucho más daño a la iglesia que el ataque de 1000 demonios desencadenados contra ella. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso, hermano? Es terrible. Por eso Dios ha dado esos dones de enseñanza que presentan la palabra fielmente y ayudan a la iglesia a que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a no ser extraviados por el engaño. Pero mis hermanos, ¿cómo alcanzamos esos propósitos para los cuales fueron dados esos dones? ¿Quieres saberlo? Esto nos lleva a nuestro último encabezado. En cuarto lugar, ¿cómo alcanzamos eso, hermanos? ¿Cómo alcanzamos la unidad de la iglesia? ¿Cómo alcanzamos el ser librados, hermanos, de todas estas cosas? ¿Cómo alcanzamos esos propósitos? Pablo responde eso, hermanos, en el versículo 15 y 16. Siguiendo la verdad en amor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, la prevención al problema de la inmadurez y a no ser engañados es caminar y escuche, esforzarnos por alcanzar la madurez espiritual. Y Pablo relaciona el hablar la verdad en amor con la forma en que debe llevarse a cabo el crecimiento cristiano. Por lo tanto, mi hermano, una de las características del que es maduro en Cristo es una vida en palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Es hablar
esa palabra que conduce a la madurez espiritual, es enseñar la palabra de Dios fielmente. Y esto, hermanos, da por sentado que otra vez, que no debemos escuchar a quien viene y te dice, oye, ¿ya viste al hermano fulano de tal lo que está haciendo? Mándalo y dile, yo no quiero saber nada de eso. Ve y habla con el hermano. Porque si no, no es unidad en amor. No es unidad en amor. Ahora notemos, mis hermanos, que no solo es sana enseñanza bíblica. Eso es como la parte básica. Pero también es el amor. La verdad debe de ser en amor, porque no es posible entender la verdad bíblica sin manifestar amor, pero no solamente amor, es un amor incondicional de los unos hacia los otros. La verdad está siempre unida íntimamente al amor. Mis hermanos, la proclamación de la verdad se expresa bajo la forma del amor. En otras palabras, hermano, escuche, no puede haber crecimiento espiritual sin amor, porque la falta de amor te lleva a aislarte de tus hermanos. No se puede enseñar que Dios es amor sin amar con amor de entrega a aquellos por quienes Él se entregó. Voy a repetir eso otra vez. No se puede, mi hermano, enseñar que Dios es amor sin amar con amor de entrega a aquellos por quienes Él se entregó y salvó. Es por eso que Juan en su primera carta escribe, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Eso es lo que dice Cristo, pero yo digo que no. Mire, piense en esto. Pedro, terminan de estar en el aposento alto por la noche. Eran las últimas horas de Jesús. Jesús llama a sus apóstoles, les entrega las cosas más importantes. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Esos capítulos, usted encuentra ahí el aposento alto a Jesús. En el capítulo, en esos capítulos no recuerdo si es en el 16, Jesús le dice a los discípulos, a Pedro, esta noche ustedes se van a escandalizar. Era Jesús, era el Hijo de Dios. Pedro le debió haber dicho, Señor, ¿estás diciendo que nosotros nos vamos a escandalizar de ti? Sí, Pedro, por favor ayúdame, no quiero hacerlo. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, ¿qué? ¿Estás loco? No puede ser de esa manera. Yo voy a poner mi vida por ti. ¿Qué debe haber hecho Pedro, hermano? Es exactamente lo que nosotros debemos pensar de este texto. Jesús dice, hermano, porque es Él, es su palabra. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. ¿No debería llevarnos esto a analizar el corazón? ¿Sí o no, hermano? Pero, ¿quiere más? ¿O ya le paro? No, seguimos. Capítulo 3, versículo 10. Escuche. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ay, hermano, pero tenemos doctrina. Pero no, hombres, yo predico bien suave. ¿Y qué? Si no amamos. Pablo lo dice en 1 Corintios 12, de hecho, empezando el capítulo 13. Aun si yo entregara mi propia vida, pero no lo hago por amor a Dios y por amor a mis hermanos, nada soy. Nada, hermano. Hermano, esto debe de hacer que nos analicemos, hermano, de verdad. Por favor, hazlo, porque cuando estés delante de Dios en aquel día, no habrá oportunidad. ¿Quieres otro más?
capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quiere más? Versículo 11. Primera de Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Dios? Entregó a su Hijo en la cruz. Entregó a su Hijo por nosotros. Así que si tú y yo no estamos amando, como dice la Escritura, hermano, es muy sencillo. No somos creyentes. Así de simple. Y tú podrás argumentar lo que tú quieras, pero la palabra de Dios es clara. Yo podré argumentar lo que yo quiera, pero si la palabra de Dios, hermano, nos dice cómo es la vida entre cristianos. Uno más, por si acaso queda otra excusa. Versículo 20, 1 Juan 4, 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, Dios lo está diciendo. Pastor, no leas esos textos porque son muy agresivos. El que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Pregunta Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, mis hermanos, no podemos divorciar el conocimiento de la palabra del amor, porque, mis hermanos, escuche, lo que distingue a los cristianos no es el entender la fe, no es el tener conocimiento, sino la manifestación del amor. Por eso Juan le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que todos son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. No en que tengan una sana doctrina. No, hermano, por favor, eso es importante, pero la sana doctrina nos lleva precisamente a eso, a la práctica correcta de lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Escucha a Hendrickson nuevamente, cito, ahora bien, el error jamás puede ser vencido por mera negación. Contra los engaños de los maestros del error, los efesios debían aferrarse a la verdad. Esto es, practicar la integridad. ¿Y qué ministerio puede ser más noble, dice Hendrickson, que el que, resistiendo resueltamente el error, poniendo contra él la fidelidad de la palabra y la vida, realizando todo esto en un espíritu de amor? ¿Qué más puede ser, hermano? Fin de la cita. Así que para poder crecer hay que seguir la verdad, pero debe ser en amor. Y todos los miembros del cuerpo ayudan a ese crecimiento, cada miembro según su actividad. Dice Pablo en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Esas coyunturas es lo que hace contacto una cosa con la otra y que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, el crecimiento del cuerpo está firmemente vinculado a la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, ese crecimiento comprende o abarca todo el cuerpo. Por tanto, mi hermano, a cada uno de los miembros se le da un don. Pero ese crecimiento se lleva a cabo mediante la operación de los dones que cada miembro ha sido recibido o ha sido entregado por el Espíritu Santo, porque todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí. Ningún miembro está aislado del otro,
porque todos ellos forman una unidad en comunión con la cabeza que es Cristo. Mis hermanos, sorprendentemente todo el cuerpo y cada miembro individualmente cooperan al crecimiento de ese cuerpo. Esa es la razón por la que el Señor dio esos dones especiales, para que por medio de ellos se iniciara, escuche esto, se iniciara la obra del crecimiento del cuerpo. Pero que a causa de cada miembro, que cada miembro tiene dones espirituales, se debe servir a los demás con el propósito de edificar al cuerpo, todos los miembros. En otras palabras, la responsabilidad de cada miembro es ser un canal que permita a los otros recibir lo necesario para crecer. Hermano, tu hermano está recibiendo lo necesario de ti para crecer. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia de este lado del cielo. Escuche esto. Si un miembro de la iglesia, y esto es serio, hermano, si un miembro de la iglesia no está poniendo sus dones en operación, está sirviendo de obstáculo para el desarrollo de la iglesia. Y eso, hermanos, ya lo vimos en estudios pasados, que recibirá del Señor su pago. El crecimiento del cuerpo, mis hermanos, es consecuencia del amor de unos miembros hacia los otros. El amor es capaz de soportar las flaquezas ajenas y persistir, suplir lo necesario para su edificación. El creyente, hermano, siendo objeto del amor divino, no puede sino amar a quienes son también con él, miembros del cuerpo, objetos del amor de Dios. Así que, mi hermano, el compromiso con la iglesia es fundamentalmente un compromiso de amor. Quizás, hermano, nuestra falta de involucración, y déjenme condescender un poco aquí, nada más, porque yo debería decir que quizás es que el Espíritu de Dios no mora en ti, pero quizás es por falta de amor. Lo cual tú debes ir delante de Dios y pedirle que te ayude a amar a tus hermanos. Si en verdad el Espíritu de Dios está en ti. Hermano, la iglesia debe crecer junta. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Y tanto usted como yo debemos hacer un esfuerzo por crecer en unidad. Porque mi hermano crezca conmigo. Yo les compartí a los hermanos acerca de las aplicaciones que hacíamos de la enseñanza del domingo pasado. ¿Cómo puedes cooperar para el crecimiento? Es una de las preguntas que elaboró Toño de las aplicaciones. ¿Cómo puedes cooperar para el crecimiento de la iglesia? Y yo les decía, hermano, acércate a alguien en la iglesia y dile, hermano, ¿por qué no te estás quedando a la escuela bíblica? ¿Por qué? Hermanos, ¿saben lo que es la escuela bíblica? Ahora, lo que estamos tratando, confesión de fe. Hermano, es confesión de fe. Usted necesita saber qué creemos. Usted no puede ser un cristiano engañado. Confesión de fe. Le van a preguntar un día, ¿y ustedes de qué denominación son? ¿Qué somos? No sé. Confesión de fe, hermano. Estamos creciendo juntos. Es importantísimo que sepamos, y nuestra confesión de fe no debe quedar, como dicen algunos, ¿verdad? Allí en la página web, olvidada. No, hermanos, necesitamos recordarla a menudo, a través de nuestras predicaciones, qué es lo que creemos, porque al final es eso, hermanos. Debemos crecer. Déjenme terminar con este comentario de John MacArthur, que llamó mi atención, y esto no es, la verdad es que ya se me pasó, porque como me ocupé con mi esposa, se me pasó mandarse los hermanos de la escuela bíblica, perdónenme por eso, pero pues al final es un comentario, usted analícelo. Dice John MacArthur,
Nos podríamos engañar con la apariencia de que mantener siguiendo la verdad en amor es algo fácil de hacer, cuando la verdad es que resulta en extremo difícil, lo cual presupone un gran esfuerzo, hermanos. Es posible, escuche esto, es posible tan solo para el creyente que se ha dejado equipar a la perfección en la sana doctrina y en la madurez espiritual. Y aquí yo debo decir y hacer una pregunta, que es una pregunta válida. Hermano, ¿no recibe domingo tras domingo la palabra de Dios? ¿No recibe usted la palabra predicada aquí en este púlpito, en nuestra iglesia particularmente? Si es así, hermano, eso pone más responsabilidad en usted. Escuche, sigue diciendo MacArthur, para el creyente inmaduro, la doctrina correcta no es más que ortodoxia fría y el amor nada más que sentimentalismo. Pero ahora escuche, solo el varón perfecto, el hombre que está creciendo y madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuenta con sabiduría suficiente para entender la verdad de Dios y presentarla con efectividad a otros. Solo esa persona tiene la humildad y gracia continuas para presentarla en amor y en poder. La combinación de verdad y amor contrarresta las dos grandes amenazas al ministerio poderoso: la falta de verdad y la falta de comprensión. ¿Tendrá razón este hombre? ¿Tendrá razón en lo que ha escrito? Este viene de un comentario de Efesios precisamente. Pero llamó mi atención, hermano, y es que es verdad. Solo aquellos donde el Espíritu de Dios ha penetrado con poder son los que verdaderamente quieren crecer. Así que esto, hermanos, nos lleva a hacer una aplicación práctica que nos vamos a llevar a casa. El Espíritu de Dios ha obrado en nuestros corazones. Eso debemos aplicarlo, hermano. Vaya otra vez a los textos y analice los textos de Pablo, la palabra de Dios. Y si yo estoy equivocado en algo, hermano, usted tiene toda la autoridad, porque la iglesia tiene autoridad de venir y decirme: pastor, te equivocaste en esto. Y si públicamente yo dije algo incorrecto, públicamente yo corrijo. Que esto quede en nuestros corazones, hermano. Porque, hermano, no podemos seguir avanzando en el tiempo, seguir avanzando. Y, hermanos, tener que volver y traer otra vez la carta a los Efesios para despertar nuestras conciencias. No, hermano, necesitamos despertar ya. Si tú crees que no has nacido de Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios puede perdonarte hoy si tú crees que tú no eres creyente. Pónganse de pie, oremos. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos mensajes, Señor, que nos confrontan, pero también nos animan, porque en verdad, Señor, es maravilloso saber cómo nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Y como dice Pablo en el capítulo 1, versículos 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo eso, Señor, debería nosotros hacer que nos esforcemos mucho en practicar la unidad.
porque no está en juego, Señor, nuestra reputación. Está en juego tu gloria. Y no porque tú no seas glorificado, Señor. Tú eres Dios por encima de todo, Señor. Pero nos convertimos en escarnio del mundo cuando no nos esforzamos por practicar la unidad en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que durante la semana nos podamos preparar pidiendo al Espíritu Santo, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe. ¿A quién debemos ministrar cada semana? ¿A quién debemos ayudar cada semana? ¿A quién debemos buscar, Señor, con mayor insistencia? Porque quizás está sufriendo, está padeciendo alguna debilidad, está en desánimo, está en depresión, Señor, y somos nosotros los que nos sostenemos. Eres tú, Señor, en verdad lo entendemos claramente, pero tú, Señor, a través de nosotros nos sostienes a nosotros mismos como iglesia. Gracias por tu palabra y gracias por este rebaño, Señor, que tú has levantado en esta iglesia local. Bendice a mis hermanos y guárdalos, y dale gracias, Sergio, Señor, para exponer el mensaje de los propósitos soberanos que tú tienes para tu iglesia, Señor, y para todas las cosas que tú creaste. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos y continuamos, Señor, en esta unidad, Señor, compartiendo lo que tú has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.